¿Qué tal, compas? Saludos. Miren, ya desde hace varios días había querido empezar a hacer estos videos. Me parece que no va a ser uno solo, van a tener que ser varios, en donde me gustaría más o menos comentarles qué es lo que pasa con las elecciones acá en España, pero comparándolo con el proceso electoral en México. Coincidió en este momento que hay elecciones en México y hay elecciones acá. Eh, Hoy, por ejemplo, se está ya llevando a cabo una campaña electoral en Andalucía. Se va a renovar la autonomía de Andalucía y tiene una semana que arrancó la campaña. Va a haber elecciones el mes de mayo para renovar muchos cargos en todo el país, las autonomías, sobre todo alcaldías, etcétera. Y va a culminar en el mes de noviembre con la elección general donde se va a elegir al presidente del país. Basado en eso y en que en México en el mes de junio habrá una elección, pues sí me gustaría comentarles a ustedes las cosas que desde este momento ya empiezo a notar que son muy distintas a lo que pasa en México. Para que ustedes tengan una referencia, dentro de las cosas que les quiero comentar, que me parece muy importante, lo primero que noté es que, como les explicaba, en este momento hay ya campaña electoral en Andalucía, y yo no veo en la televisión abierta en cadena nacional anuncios de ninguno de los candidatos bombardeando con spots a cada momento. No existen, no están. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se dan a conocer o cómo dan a conocer sus campañas? Bueno, de la misma forma que en México, con seguimiento en los noticieros, con apariciones en programas, con entrevistas, etcétera, igual que en México. Pero no hay spots. Eso es lo primero que me gustaría que se dieran cuenta que es distinto a lo que ocurre en México. Lo segundo, que yo hasta me quedé así con la boca abierta en estas elecciones anticipadas de Andalucía, es que la campaña empezó hace 8 días y termina dentro de 8 días. Es decir, es una campaña de 15 días para renovar la autonomía. Una autonomía es como un estado en México, para renovar el gobierno de la autonomía. Son 15 días de campaña, 15 días. En México eso sería un chiste, porque nuestras elecciones empiezan, bueno, hay candidatos que tienen haciendo campaña 12 años. Pero nuestras elecciones son muy largas, la campaña electoral es muy larga, la precampaña es larguísima. En este momento también ya hay precampañas, donde ya los partidos políticos están escogiendo quiénes van a ser sus candidatos para las alcaldías, para las autonomías, etcétera, ¿no? Y tampoco veo, porque acá en Madrid ya hay en este momento precampañas, ya hubo procesos internos, no veo y no vi un solo anuncio en televisión donde, por ejemplo, se anunciaran dos personas del mismo partido para que los militantes de este pues escogieran entre melón o sandía. Eso no existe. Me salí a la calle a tratar de encontrar algo que me hiciera referencia a las elecciones, pero la verdad es que si no fuera por la televisión o los periódicos, pues es que uno aquí ni se entera que hay elecciones o que hay campañas ya en este momento, porque no hay basura electoral, no hay tanta porquería ni candidatos en los espectaculares enormes y todo eso que vemos en México. Eso no existe, no existe acá. Y entonces la manera en que se dan a conocer, como les comentaba, pues es igual que en México. Acuden a los programas de televisión, pero no más. Entonces no hay ese bombardeo masivo de publicidad que termina siempre pagando el pueblo y que se convierte en basura, porque no es otra cosa más que basura.
Y hay otro aspecto que me gustaría compartirles. Voy a seguir hablando de esto porque es muy, muy interesante cómo se desarrolla el proceso. Hay muchas cosas distintas. Por ejemplo, acá el presidente acompaña a los candidatos a la campaña. El día de hoy, Mariano Rajoy está en Andalucía con el candidato del PP haciendo campaña. El Mariano Rajoy es a la vez presidente del partido, mientras que en México aparentemente esto no existe, ¿no? El presidente se va y el presidente del PRI es otra persona. Y acá no, el presidente Rajoy tiene una injerencia directa sobre las decisiones del partido. Es más, él escogió a las candidatas que van, una para la alcaldía de Madrid y otra para la provincia, para todo Madrid, para toda la autonomía, ¿no? Otra de las cosas que noto y que de verdad me llamó muchísimo la atención es la cantidad de dinero destinada para unas elecciones. Esto fue lo que me llevó mucho tiempo encontrar la información. En México es fácil, pero aquí me costó mucho trabajo. Voy a ir haciendo aquí cuentitas, después se los voy a colocar aquí editado en el video, para que podamos comparar. Y fíjense, a ver si logro explicarme. Voy a tener que comparar 4 años de proceso electoral, no, perdón, 3 años de proceso electoral en España con un solo año de México. Porque si no, pues la verdad es que nos vamos a asustar aún más. Entonces me encontré datos de lo que le ha costado, de lo que le han costado los procesos electorales que han ocurrido desde 2011 hasta las últimas elecciones, las del Parlamento Europeo en 2014, a España, es decir, al pueblo, desde 2011 a 2014. Y les voy a compartir estos datos. Bien, en el año 2011, en España, se celebraron elecciones autonómicas. Empezaron el 22 de mayo de 2011. Yo esto lo voy a ir colocando aquí editado, para que lo puedan ver. El costo total de estas elecciones autonómicas en 2011, según datos que facilita el Ministerio del Interior, otra diferencia con México, aquí quien organiza las elecciones es el Ministerio del Interior, lo que sería la Secretaría de Gobernación en México. El costo, según el Ministerio del Interior, fue de 112 millones de euros. Lo voy a ir sumando, 112 millones de euros. Y a los partidos, a todos los partidos de todas las autonomías, les repartieron 44 millones de euros. Para lo que hacen allá, ¿no? Para los gastos de su campaña, es como una subvención para que puedan tener representación en la elección, etc. Entonces, el costo total de estas elecciones para renovar las autonomías, es decir, como las gubernaturas en México, de todas las que se renovaron en 2011, fue de 156 millones de euros. Al año siguiente, en 2012, hubo elecciones en otras autonomías y entonces se renovaron dirigencias en Andalucía, Asturias, País Vasco, Cataluña y Galicia. El costo de estas otras elecciones fue de 79 millones de euros, más 79, yo le voy sumando aquí. Bueno, pero en el año 2011, el 20 de noviembre, el primer periodo, el periodo en el que está Mariano Rajoy, hubo elecciones y estas elecciones donde ganó Rajoy, que ahora gobierna, le costaron a los españoles 124 millones de euros. Elecciones generales, 124 millones de euros. Más 124. ¿Ok?
De estos 124 millones de euros, 28 millones fueron para los partidos, o sea, se los repartieron entre todos los partidos. Por ejemplo, al Partido Popular le tocaron 7.678.864 euros, al Partido Socialista 4.381.357 euros, y así, se lo repartieron. Esta tablita la voy a tratar de colocar para que vean más o menos cómo repartieron el dinero. Entonces, llevábamos las del 2011, las autonómicas, más las de Andalucía, Asturias, el País Vasco, Cataluña y Galicia, más las generales donde ganó Mariano Rajoy, y hasta el momento llevamos 359 millones de euros. El año pasado, en 2013, no hubo elecciones de ningún tipo. El año pasado hubo elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Las elecciones europeas le costaron a España 104 millones de euros, más 104 millones de euros. Ya llevo 463 millones de euros. Bueno, 463 millones de euros. Dice aquí la información, pues sí, que en realidad es todo, ¿no? En realidad es todo, todos los gastos, viene ya aquí la distribución de los ingresos como lo hacen los partidos, etcétera, ¿no? Sí, es todo, es todo. Bueno, 463 millones de euros le costaron, sería el proceso de las autonomías, después las elecciones que hubo en Andalucía, Galicia, País Vasco, después la elección donde ganó Mariano Rajoy, ya serían 3, y por último la elección para el Parlamento Europeo, 4 elecciones en un periodo de 3 años, 4 elecciones. Bueno, 463 millones de euros. El euro el día de hoy está a 16.25. Vamos a multiplicarlo por esta paridad del día de hoy, por 16. Y esto nos da 7.523 millones de pesos. Bien, eso fue entonces lo que se gastaron en 4 elecciones en pesos, 7.523 millones de pesos. Ahora vámonos a ver los datos de las elecciones en México. Según el INE, para este periodo que comprende desde el mes de enero a diciembre de este año, y déjenme decirles que en realidad después de octubre no hay nada, en realidad sería nada más de enero a octubre, el INE va a ejercer un presupuesto de 19.475 millones de pesos, de los cuales 5.096 millones de pesos van a ser para organizar las elecciones, y a los partidos les van a dar 5.355 millones de pesos. Quiere decir que aproximadamente 9.000 millones de pesos van a ser para todo el aparato del Instituto Nacional Electoral. Me gustaría que compararan las cifras. 19.475 millones de pesos comparados con los 7.523 millones de pesos. ¡Ojo! Los 7.523 millones de pesos que se gastaron en España fueron para 4 elecciones en 3 años. Los 19.475 millones de pesos que se va a gastar y se está gastando el Instituto Nacional Electoral en México son solamente para un año.
contundentes las cifras. Yo no sé qué piensen ustedes, pero es verdaderamente abusivo que en un país empobrecido estos señores se despachen con la cuchara grande y le estén dando tanto dinero a los partidos políticos para organizar la farsa electoral de todos los años, porque en México todos los años hay elecciones. Yo ahí les dejo los datos, voy a seguir compartiéndoles información de este tipo para comparar los dos procesos electorales. Saludos, compas.